Bien, buenas tardes, chicos. Eh, Bonita canción, la parte introductoria, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues mes patrio, comenzamos con esa cancioncita, pero también es parte de lo que vamos a trabajar en esta semana, o en esta clase, en el área de DPCC. Construimos nuestra identidad como ser social. ¿Qué es nuestra identidad? ¿Cuál es su identidad de cada uno de nosotros? Lo primero que vamos a ver si me dicen cuál es tu identidad, son mis nombres y mis apellidos. Esa es mi identidad. Eso es lo que me identifica a mí como persona. Pero nuestra identidad como ser social viene más allá de nuestros nombres y apellidos, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. La importancia de tener una identidad, la importancia de identificarnos con nuestro país, con nuestros pueblos, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. Identificarnos incluso con nuestros propios padres. ¿Mm? En algún momento en una clase decían a los chicos cuando decíamos, hablaba de identidad, decía, si yo les presento una fotografía de sus padres, ¿podrían romperlo? ¿Lo podrían tirar al piso y pisarlos? ¿Lo podrían hacer? Yo creo que no. Pero si lo hicieran, ¿en qué afectaría? ¿Qué daño le harían a sus padres? En ese momento que lo han arrancado la fotografía, ¿le dolería? ¿Le lastimaría? Cuando lo estén pisoteando, definitivamente que no. Pero sin embargo, la sola imagen de ver a nuestros padres nos inspira respeto, amor, cariño. Y eso es lo que tiene que suceder cuando vemos nuestros símbolos patrios, que es parte de nuestra identidad. Si agarramos la bandera y lo pisoteamos, no va a pasar nada al Perú. Pero sin embargo, ese símbolo debe de ser, su sola presencia nos debe causar respeto a nuestro país. Cuando escuchemos el himno nacional tocando, debemos de respetarlos, entonarlos, pararnos y entonarlos, porque es el símbolo patrio que nos identifica y que, por cierto, es uno de los himnos más hermosos del mundo, junto a la Marsellesa de Francia, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a tratar de explicar cómo construimos nuestra identidad como ser social. Se define como identidad social el autoconcepto de cada individuo. Hace de su yo. ¿Cómo me considero yo? En cuanto a los grupos sociales a los que pertenece, con lo que se identifica e incluso la autoestima que posee. ¿Ah? Parte de nuestra autoestima es sentirnos orgullosos de dónde somos, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Si cantamos nuestro guainito, si practicamos alguna danza, nuestra comida. Pero en el Perú a veces nos cuesta eso. Somos de algún pueblo alejado de nuestra hermosa sierra y cuando nos pregunta, ¿de dónde eres? De Huancayo, Lima. Mejor si eres limeño, ¿no? Te da otro estatus al de ser serrano y no es así. Es parte de nuestra autoestima y de nuestra identificación. La identidad social determina cuando las personas reconocen su lugar
en la sociedad. ¿Dónde estamos como individuos dentro de la sociedad? La identificación social permite que cada individuo pueda realizar el autorreconocimiento del lugar que ocupa en cada grupo social al que pertenece y se ha integrado y el por qué. El por qué. En lo personal, yo me considero huancaíno, ¿no? Pero también tengo mi corazoncito de Ayacucho de parte de mis papás. Y yo he nacido allá, sino que he crecido aquí en Huancayo desde los 4 o 5 años y he hecho toda mi vida en Huancayo y me he aprendido a identificar con su cultura y es parte de mi identidad. Con eso no digo que ya me olvidé lo de Ayacucho, ¿no? Me encanta, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me identifico dentro de mi entorno social? Hay extranjeros que viven años en el Perú y se han identificado como peruanos, se sienten peruanos. También hay peruanos pues, que se han ido y se sienten. ¿No? También hay peruanos que nunca han salido de su lugar y se sienten de otro lugar. También hay huancaínos que nunca han salido de Huancayo, pero se sienten limeños. Limeños que nunca han salido de Lima y se sienten extranjeros o de cualquier otro. Pero ¿cuál es su espacio? El entorno. Yo me puedo identificar como huancayo, pero porque es mi entorno. He aprendido a querer sus costumbres, sus tradiciones, su comida. No simplemente es decir yo soy huancaíno. Es apreciar, cultivar sus costumbres, sus tradiciones. Identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador, o sea, que se cohesionan, que se juntan dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para los individuos que lo forman, puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, las culturas no son homogéneas. Dentro de ellas se encuentran los grupos o subculturas que forman parte de su diversidad interna en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de una cultura dominante. Conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento. Es parte de nuestra identidad cultural. ¿Cómo nos comportamos? El Perú aún es una sociedad con altos niveles de rangos machistas. Y eso nos genera un conjunto de valores, tradiciones, y a veces muchos de ellos nos podrían llevar incluso a estereotipos, y el detalle está que aprendamos a reconocer eso, que dentro de nuestra identidad cultural, qué acciones pueden ser dañinas para la sociedad, y tenemos que aprender a corregirlo. La identidad cultural no puede ser estática. Se va modificando. Es más, les decía que yo me siento identificado con Huancayo, pero eso no significa que no me puede gustar una salsa, una bachata, o algún otro género de música del exterior, o un bolero de otros lugares que no son de Huancayo. Les dije que mi otra parte es de Ayacucho y la música ayacuchana me encanta, o la música arquipeña que no me guste, no. Yo me identifico con la parte central del Perú,
Pero hay músicas, ya sea del extranjero o de otras regiones del Perú, que me agradan, me gustan. Y eso no es salirnos de nuestra identidad, es aprender a valorar las costumbres y tradiciones de otros lugares. Pero mi identidad está aquí, en mi Huancayo querido. ¿Cómo influye nuestro entorno social en la construcción de nuestra identidad personal? El individuo como persona, cuando nacemos, somos como un papel blanco que nada está escrito, ni siquiera el idioma que hablamos. ¿No? Alguien puede decir, yo nací hablando el idioma. No. Por el entorno, en el proceso de socialización, vamos cogiendo patrones. El proceso de socialización es importante, es a través de las relaciones con el entorno social y cultural que las personas adquirimos modos de ser y estilos de hacer. Desarrollamos ciertas capacidades e inhibimos otras. En suma, formamos nuestra identidad, por ejemplo, dependiendo de si una persona es de Perú, Chile, Canadá o de cualquier otro lugar del mundo, su forma de ser, de pensar y sus costumbres serán diferentes. El clima, la religión, la forma de vida, la cultura, la alimentación, etcétera, juegan un papel sumamente importante en la forma como se comportan y relacionan las personas. Incluso en los valores que como sociedad se predican y se esperan de sus ciudadanos. ¿Ah? Valores que como sociedad se predican y se esperan de sus ciudadanos. O sea, cómo el medio, la socialización nos va a ir formando, nos van a ir formando modos de ser, estilos de hacer las cosas, desarrollar capacidades. Incluso nos inhibe otras tantos. Hace un momento decía, somos una sociedad altamente machista. ¿Pero por qué? Porque eso es pues lo que adquirimos socialmente. Eso es lo que mis abuelos le dijeron a mi madre, a mis padres, en que la mujer es para la cocina y que los varones es para el trabajo. Y eso es lo que transmitió mis padres hacia sus hijos. Los hijos pudimos haber superado ciertos conceptos de ellos, pero aún mantenemos. Y eso vamos a ir transmitiendo. Claro que el machismo de hace unos años, hoy en día ya se ha desterrado, pero aún seguimos siendo una sociedad machista. Y para hablar eso se necesita otra clase, ¿no? Cómo la sociedad machista puede generar estereotipos dentro de nuestra sociedad. Pero bueno, eso lo tocaremos en algún momento en clases, pero cómo todas esas cosas va formando como parte de nuestra identidad personal y cultural de cada individuo. Hemos hablado de lo que es identidad y ahora vamos a ver las banderas del bicentenario en qué país queremos vivir y cómo lo construimos. Banderas del bicentenario. El próximo año, 2021, cumpliremos 200 años de nuestra independencia. 200 años de que entramos a la vida republicana. ¿Nos independizamos de quién? De la invasión española. ¿Ah? De la invasión española. Y entramos a una vida
republicana. Las banderas del Bicentenario son esas líneas guía que delimitan la agenda de conmemoración y sientan las bases del Perú que anhelamos. ¿Qué anhelamos? O sea, ¿qué queremos? ¿Cómo quisiéramos que sea nuestro país? De cara al tercer ciclo de vida independiente. Concluiremos el segundo ciclo e iniciaremos el tercer ciclo como de vida republicana, como país libre e independiente por la voluntad de sus pueblos. Este ciclo, la gran independencia, será la que nos permita liberarnos de aquellos yugos que atan al Perú al retraso, a la desigualdad, a la violencia, a la discriminación y a la indiferencia. Este ciclo, la gran independencia, será la que nos permita liberarnos de aquellos yugos que nos atan en el Perú. Sí, es cierto, hay yugos que nos atan todavía, ¿no? Nos atan al Perú, al retraso, nos retrasan, a la desigualdad, a la violencia, a la discriminación, a la indiferencia. Dentro de ellos está la corrupción, la violencia de género y entre otros que vamos a tocarlo en el transcurso del desarrollo de la sesión. Habíamos dicho, permítanme regresar, banderas del Bicentenario. O sea, ¿qué queremos? ¿En qué país queremos vivir? ¿Cómo lo construimos? Queremos vivir en un país sin corrupción. Un país que fortalece sus instituciones democráticas, activa todos los mecanismos para la lucha contra la corrupción y que la entiende como un lastre para el desarrollo. Queremos un país sin corrupción, pero ¿cómo lo construimos? Yo creo que en el Perú no hay nadie que esté de acuerdo con la corrupción. Pregunta a los ciudadanos de a pie, nadie está de acuerdo con la corrupción. Estoy seguro de eso. Ni siquiera los que son corruptos están de acuerdo con la corrupción. Porque muchos de ellos se enarbolan, se llenan la boca diciendo la lucha contra la corrupción. Pero sin embargo, son parte de ese sistema corrupto y no hacen nada por cambiarlo. Solamente nos llenamos la boca de no querer tener un sistema corrupto. Y muchas veces estamos inmiscuidos en el más sencillo, pequeño acto, pero corrupto. Como por ejemplo, el chofer se pasó la luz roja y para que no le ponga la papeleta, hay que dejarle un sencillo a la policía. Tan sencillo como tal vez el estudiante de EBR como ustedes, del colegio, no ha hecho su trabajo académico durante todo el año y llega diciembre y quiere aprobar el curso regalando un panetoncito al docente. Tan sencillo, acciones tan comunes que es normal de ir a una institución pública, hacer algún trámite y decirle, le voy a dejar para su gaseosa para que me puedan atender. Acciones como aplaudir a nuestras autoridades por cumplir sus trabajos haciendo obras, agasajándolos a lo grande con orquestas, comida y regalos. Que no tanto va por ahí, pero son esas acciones pequeñas que nos hacen partícipes de este sistema corrupto.
Sin embargo, nadie quiere la corrupción. ¿Cómo la construimos? Las construimos cambiando desde nosotros mismos. Así tenemos que construirla. Cambiando a que el Perú sea diferente, pero por nuestras acciones. Yo no puedo. Te puedo decir que cambies, te puedo orientar, te puedo hablar cosas aquí, pero no te voy a cambiar, ni a ti, ni a nadie. Pero sí me puedo cambiar. Sí me puedo cambiar. Si queremos construir un país sin corrupción, aprendamos a rechazar desde nuestros propios actos esas acciones que podrían ser normales. Exijamos a que nuestras autoridades, los funcionarios públicos, los servidores públicos, cumplan su rol, porque es parte de su trabajo. Y nosotros los ciudadanos de a pie también cumplamos nuestro rol. Solo así podremos desterrar la corrupción. Y lógico que hay que aprender a elegir nuestras autoridades. Lo cierto y concreto es que de esta pandemia que hemos tenido, esas bandas organizadas de corrupción en los distintos estamentos de gobierno de nuestra sociedad han hecho de las suyas. Si seríamos un país con cero corrupción, estoy seguro que esta pandemia se hubiese afrontado de otra manera. Pero sin embargo, en todos los estamentos de gobierno, en toda la sociedad, se ha inquistado la corrupción y muchas veces lo aceptamos como si fuese normal. Entonces, si queremos un país sin corrupción, empecemos cambiando por nosotros mismos y nuestras familias. Si cada uno de nosotros hemos cambiado, habremos cambiado mucho. Igualdad de oportunidades. Queremos un país con igualdad de oportunidades, un país que acorta las brechas de pobreza y desigualdad con avances importantes en infraestructura y reformas sociales que ponen en el centro a las personas. Un país que combate con firmeza la violencia de género y forja espacios de convivencia libres de cualquier discriminación y tolerancia. Sí, eso queremos como peruanos. Pero ¿cómo lo construimos? Cuando a veces nosotros los peruanos, si nos sentimos superior a alguien, discriminamos, maltratamos. ¿Cómo generamos igualdad de oportunidades si el gobierno no invierte como debe ser en educación y en salud? Y esta pandemia nos los enseñó. Nuestra cruda realidad. En este momento yo me encuentro sentado frente a mi máquina tratando de explicarlos sin que ningún estudiante me escuche, porque muchos de ellos no tienen las herramientas tecnológicas para poder estar en mi clase. Sin embargo, también viene pues el conformismo de nosotros como ciudadanos. Hay mucha gente que simplemente dice, pues bueno, el gobierno no me da y no puedo hacer mis clases. Y no buscan alternativas, no buscan formas, no buscan formas de cómo soluciono estos problemas que tengo para aprender, para poder avanzar en la parte académica y salir de la pobreza y de la desigualdad. La educación es la única herramienta que nos va a sacar de la pobreza.
nos va a sacar de la pobreza. Pero si vamos a esperar todo del gobierno, no estamos poniendo nuestra parte como ciudadanos. ¿Ah? Bueno, pues no tengo cómo conectarme y ya veremos lo que pasa. Familias que cuando se llama a los padres digan, no, mi hijo ya no quiere estudiar, no tenemos. Sí, lo sabemos que es difícil, pero tiene que haber un esfuerzo. Así como el gobierno, así como el gobierno no invierte en salud y en educación, tiene una gran responsabilidad. También nosotros como individuos tenemos una gran responsabilidad. No exigimos, no buscamos soluciones. ¿Cómo pedimos igualdad de oportunidades si aún estamos pensando que las mujeres han sido hechos para la casa, para criar a los hijos? O cuando creemos que hay trabajos exclusivos para varones y trabajos exclusivos para mujeres. No podemos hablar de igualdad de oportunidades. Entonces, el cambio también está en la parte individual, de la forma de pensar de cada uno. ¿Cómo vamos a pedir igualdad de oportunidades cuando papá y mamá no se entienden y se separan y empiezan una lucha encarnizada por los hijos, sin importar el sentimiento que tengan estos niños? ¿Cómo podemos pedir igualdad de oportunidades? Cuando la mamá no le deja ver al papá, cuando el papá abandona moral y materialmente a los hijos. ¿Cómo? El problema no es, yo no lo veo el problema en la separación de los padres, sino veo en el conflicto que genera esa separación, y es el que hace daño. Y se olvidan, pues, del bienestar de los hijos, y no les importa. Hay tantas cosas tan sencillas que podemos hacer para avanzar y construir un país con igualdad de oportunidades. Claro que el gobierno tiene que poner de su parte, pero nosotros también como ciudadanos. No nos toca solamente cruzarnos los brazos y decir, bueno, el gobierno no me da. También tenemos que aprender a buscarlo y solucionar. Diálogo y reconciliación. Un país dialogante y en paz, en el que se promueven y consoliden espacios de encuentro y reconocimiento en pro de que vivamos en una ciudadanía solidaria, justa y dialogante. ¿Ah? ¿Cómo construimos un Perú mejor? Hay que dialogar y hay que reconciliar los estamentos en aras de avanzar. ¿Pero se hará? ¿Contribuiremos? ¿Escucharemos? Sostenibilidad. Un país que valora su megadiversidad y concibe el desarrollo como indesligable del cuidado del medio ambiente. La conservación del medio ambiente es un valor ciudadano básico, transversal, inculcado desde la infancia y abordado de manera intersectorial desde el gobierno. Eso es lo que queremos para tener un Perú mejor. ¿Lo estamos haciendo? No lo sé. No lo sé. ¿Cuidamos nuestro ambiente, medio ambiente? Desde las políticas de gobierno hasta simples acciones del ciudadano. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en esta cuarentena se sentía un aire más limpio, más tranquilo, los ríos más claros de tanta contaminación. Acciones sencillas que nos puedan permitir a conservar el medio ambiente, a cuidar
nuestra casa, la tierra, nuestra casa de todos. Y eso es responsabilidad de todos, desde políticas de gobierno, desde los gobernantes hasta el ciudadano más, al ciudadano común y corriente como nosotros, con acciones sencillas, como de separar la basura, de reciclar y de botar en los lugares que debe de ser. Definitivamente, desde nuestra existencia ya somos un ente contaminante, vamos a contaminar, pero tenemos que reducir esa contaminación a lo mínimo. Es fácil para todos nosotros. No pasó el camión recolector de basura y llevar la basura a la esquina, a la puerta del vecino y montonarlos ahí, sin importar cómo se siente el vecino que está cerca al montón de basura que se le ha acumulado, sin importar la contaminación, las enfermedades que podamos generar. Entonces tenemos que trabajar también en un mundo sostenible. Y esa es responsabilidad innegable de todos, desde las autoridades hasta nosotros como ciudadanos. Integración y competitividad. Un país que se sitúe en la vanguardia del desarrollo social en la región. Al interior del país forjamos una nación integrada y conectada. Se fortalecen los mecanismos para el trabajo articulados entre los sectores y regiones en favor de una visión geopolítica común. Si hablamos de integrar y de competitividad, es de cómo nosotros somos competentes dentro de nuestra sociedad, dentro del rol que nos ha tocado, como maestros, como estudiantes. Si todos cumplimos nuestro rol como debería de ser, de hecho que vamos a construir un Perú mejor. ¿Cómo armamos la rompecabezas como aquí que está en mi diapositiva? De lo que nos toca hacer. Sin embargo, hay cosas que discrepo con políticas nacionales, como por ejemplo, a ustedes los estudiantes no se les puede ni siquiera llamar la atención, porque ya podríamos estar generando maltrato psicológico. Definitivamente, hay que tener mucho cuidado a respetar sus derechos de ustedes y de todos. Pero ¿dónde están los derechos de los demás? Que a veces acciones de nosotros pueden lastimar el derecho de los demás. ¿Y dónde están mis deberes? Como estudiante, como docente, ¿dónde están los deberes? Si no cumplimos los deberes, no podemos hablar de competitividad. Es el segundo año que estoy aquí en el colegio. El año pasado, discúlpenme que lo comente así, pero es lo cierto y concreto, los lunes de formación, 7:45 era el ingreso, el auxiliar tocaba el timbre, 7:45 llamaba a formación, y el 20% de estudiantes, los demás estudiantes que están cerca al colegio, han escuchado el timbre como si no hubiesen escuchado. Están viniendo modelando despacio. El auxiliar empezó a la ceremonia de los lunes, a cantar su himno nacional y todo lo demás, con el 20% de estudiantes. Los demás no. Pasa el siguiente grupo, hasta 3, 4 grupos. Y sería bueno que al cuarto grupo ya terminaron, ya pasaron al salón y recién están llegando. Y digan, ¿dónde están los deberes que se tienen? ¿Y cómo podemos hablar de competitividad cuando todos nosotros no cumplimos nuestros roles que nos encomienda la sociedad o que nos toca por naturaleza cumplirlos?
¿Cómo vamos a integrar un país? Cuando tratamos de sacar provecho para nuestro beneficio del descuido de las autoridades, del profesor, de nuestros padres, no lo sé. Identidad y diversidad. Hablé al inicio de qué es identidad, cómo nos identificamos, cómo nos sentimos. Y para construir un Perú mejor necesitamos personas que se identifiquen con el Perú, con sus pueblos, con sus costumbres, con sus tradiciones. Un país con identidad que construye su historia tomando como base su poderosa cultura milenaria y su diversidad cultural como fuente inacabable de creatividad. El Perú el 2021 hace de un acontecimiento histórico ejemplar, motivo para pensar y tomar perspectiva del tipo de nación que quiere ser de cara al futuro. ¿Cómo podemos hablar de identidad cuando escuchamos nuestro himno nacional? Nos importa un comino. Cuando llega 28 de julio, nos piden embanderar. Muchos de nosotros cumplimos con embanderar nuestras casas porque hay multa de la municipalidad, solo por eso. No porque recordamos que es fiestas patrias, el cumpleaños del Perú, y hay que colgamos nuestra bandera y nos olvidamos ahí. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, llegó la Navidad, enero, febrero, ahí descoloreando, y a veces hasta el siguiente julio. Ya todo un trapo viejo, pero si se nota todavía que es blanco y rojo, lo dejamos ahí. ¿Cómo podemos hablar de esa identidad? ¿Cómo podemos hablar de identidad cuando negamos de dónde somos? Cuando no apreciamos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura. Y el Perú es un país diverso, racialmente, culturalmente, geográficamente, costa, sierra, selva, y con microrregiones, según Pulgar Vidal. 8 regiones. Y dentro de esas regiones con ecosistemas diversos, con danzas diversas, con animales diversos. En el Perú hay chinos, morenos, cholos, indios no hay por si acaso. ¿Eh? Puede haber, ¿no? Tal vez, pero los indios son de India. Distintos tonos de piel, distintas costumbres, distintas músicas. Aprender a querer eso es parte de nuestra identidad. Aprender a querer la diversidad y estar orgullosos de ellos. Y vuelvo a repetir, no significa que no me agrade lo de afuera. Pero mi identidad está bien definido a mi Perú. ¿Cuál será tu reto? Tendrás el desafío de ir fortaleciendo tu identidad y deberás explicar cómo te identificas con los grupos sociales a los que perteneces. A los chicos que ven de otros colegios, no creo que les sirvan mucho las actividades que les pueda ¿no? Esas actividades es de acuerdo a cómo a cada docente, sus docentes los vaya pidiendo. Las actividades que yo los dejo específicamente para mis estudiantes que están a mi cargo de la institución educativa San Francisco de Asís, aquí en la ciudad de Huancayo, ¿no? Entonces, por favor, la parte de contenido que les puedan ayudar me motiva, me agrada, hasta ahí, pero las actividades lo realizan con sus docentes de cada institución. Pero sí, para mis estudiantes, este es su reto. Bueno, este reto supongo que es para todos, ¿no? Pero las actividades son para mis estudiantes. Dice,
tu reto, ya hemos tenido el reto, con base en lo que has visto, leído, reflexionado, reúnete con tus familiares, invítalos a leer o escuchar contigo el PDF Banderas del Bicentenario, disponible en la sección de recursos de la plataforma Aprende en Casa. Por eso he puesto recursos de esta plataforma, porque yo estoy trabajando con la plataforma Aprende en Casa. Y luego responde las siguientes preguntas. Ahí están las 3 preguntas. No los voy a leer. Supongo que ya lo están leyendo ahora y encima en el material que les voy a enviar van a leerlos. ¿Ya? Eso lo responden en una hojita y los ponen en su portafolio y me mandan como evidencia en una foto. Ahora tienes un mayor reto. Tienes un reto mayor. ¿Cómo se relaciona tu identidad personal con la identidad nacional y la identidad peruana? Disculpen el espacio, se me comí el espacio ahí, ¿no? Te proponemos realizar una infografía, o sea, van a hacer una infografía. En ella vas a plasmar elementos personales de tu identidad personal. Ejemplo, yo me identifico con Huancayo, podré poner un Huaylas, un dibujo de Huaylas, una fotografía de Huaylas, y podré poner alguna descripción de ello, ¿no? Las potencialidades, limitaciones que pueda tener yo dentro de mi identidad cultural, valores, prácticas culturales, tradiciones culturales, formas de pensar. No lo sé, todo eso lo voy a plasmar en una infografía, en una representación. La infografía es una representación visual, ¿no? Un diagrama de textos escritos. Pueden tener imágenes, estadísticas, mensajes, etc. En tu infografía debes incluir una explicación de la relación entre tu identidad personal con tu identidad peruana y escribir un compromiso para construir el Perú que quieres que sea. Siéntete libre en elaborar tu infografía con material que decidas. Puede ser en cartulina, puedes usar plumones, recortes de periódicos, en una hoja bond, en un cartón. No hay problema. Toman foto a todo este trabajo y me lo envían. Aquí tengo ejemplitos de infografía. Lógico que no es al tema, ¿no? Ahí tienen ejemplos de infografía. Si tienen alguna duda o consulta, me lo hacen saber por el grupo de WhatsApp, chicos y chicas, ¿no? No teman en escribirme. Y en segundo lugar, por favor, vean las explicaciones. Concéntrense en lo puntual que estoy dejando. Incluso en la plataforma hay más actividades, pero a mí me interesa que podamos desarrollar estas 2 actividades, ¿no? A fin de que no se puedan saturar de trabajos. Yo sé que en otras áreas también tienen trabajos por desarrollar, ¿no? Entonces, por favor, a leer la información que se les deja y las dudas que tengan, consúltenlo y pregunten, por favor. Bueno, nos vemos la próxima semana y a la espera de sus comentarios. Gracias.